que podamos ver que Él está con nosotros, que pueda ver a Dios que está a mi lado, que camina conmigo, que no estamos solos. Yo creo, hermanos, que es una de las cosas que el Señor trató de enseñarle, de hacer que el pueblo de Israel lo lograra ver en toda su caminata por el desierto. Pero lamentablemente el pueblo de Israel fracasó en eso. Y es algo en que usted y yo no debemos fracasar. Al menos es el consejo del apóstol Pablo en 1 Corintios 10:11, donde él dice que lo que le sucedió a Israel, todo lo que pasó ahí en el viaje de Israel, es una sombra y un ejemplo para nosotros, pero no para que nosotros cometamos los mismos errores. En Éxodo capítulo 19, quiero que leamos versos 4, 5 y 6. Dice, comenzando en el verso 4 del capítulo 19 de Éxodo: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. El verso 4, hermanos, el Señor dice: dile a Israel que vean cómo es que los saqué de Egipto, con un brazo fuerte, para traerlos a mí. Y eso era lo importante, hermanos. El propósito principal del Señor de sacar a Israel de Egipto, sacar a su pueblo del mundo. Eso ya aplica a nosotros. Nosotros fuimos sacados del mundo. Egipto es una sombra, es una figura del mundo. El propósito era para traernos hacia Él, caminar con Él, oír su voz. Porque desde el inicio de la creación del hombre, Dios mostró y ha manifestado que lo que Él anhela es caminar con el hombre, habitar con el hombre. Amén. Porque Él sabe, hermanos, que si nosotros no caminamos con Él, si no escuchamos su voz para guiarnos, vamos a perecer. Es un hecho, Dios lo sabe y por eso Él está muy preocupado. No es solo un interés caprichoso de Dios, sino porque Él sabe, es como cuando un padre quiere que su hijo haga ciertas cosas o lo haga o camine por cierto lugar para protegerlo. Cuando el jovencito de 13 años que quiere que su padre le compre una motocicleta, el papá sabe que eso no es muy recomendable para un jovencito, ¿no? Tal vez aún ni para adultos, cuando no hay mucho control. Puede ir a matarse. Amén. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, que Israel fracasó 10 veces. Cuando el Señor los probó en ese viaje 10 veces. Los probó y el Señor les ponía pruebas para que en medio de esa prueba ellos pudieran reconocer al Señor en medio de ellos. Amén. La prueba no era solo por fastidiar a su pueblo, sino era para que en medio de la prueba ellos pudieran ver la gloria de Dios, pudieran conocer a Dios en todas sus facetas. El Dios que provee, el Dios que sana, el Dios guerrero que te protege de enemigos. Es lo que el Señor quería. Pero el pueblo de Israel fracasó, hermanos. Como dice en Números 14, verso 22, es donde habla de estas 10 veces que Israel fracasó.
Dice Números 14:22, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Todos ellos, dice el verso 23, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Hermanos, vemos que en ese viaje de Israel, como dice Hebreos en el capítulo 8, verso 9, cuando ya fue el colmo, cuando ese pueblo fallaba y fallaba y fallaba, dice Hebreos que el Señor llegó un momento donde dijo, mejor ya me desentiendo de ellos. Todos van a morir en el desierto y ya, como quien dice, ya qué me importa. Ya traté, ya los probé y no quisieron. Amén. Y para nosotros eso es una palabra que nos dice, vean, para que ustedes no hagan lo mismo. Pero yo quiero que notemos, hermanos, que fue algo progresivo, para que el Señor llegara al punto de decir, ya no más, me desentiendo de ellos, ya no voy a sentir, la palabra desentir, ¿verdad? Van a estar sufriendo, van a estar con dolor, con problemas, pero yo ya no, ya eso no voy a sentirlo. Qué triste, ¿no? Imagínense que un padre cierre su corazón hacia sus hijos y aunque el hijo esté pasando pruebas, pasando dolores, enfermedades, sufriendo de enemigos, lo que sea, el padre diga, ni me hablen. Ojos que no ven, corazón que no siente, ¿verdad? Eso es un dicho. Pero para que Dios llegara ahí, no fue así en el inicio. No voy a mencionar todas las pruebas, detenernos en las 10 pruebas, pero la primera prueba fue frente al Mar Rojo. Después de haber visto toda la gloria de Dios, cómo Dios los sacó de Egipto con mano fuerte, haciendo milagros tremendos que ni los magos de Faraón pudieron imitar, ¿verdad? Aún los magos, esos magos de Faraón pudieron decir, esto no es obra más que de Dios, dijeron, cuando no pudieron hacer del polvo piojos, ¿verdad? Ellos no pudieron hacer eso, entonces dijeron, esto es dedo de Dios. Pero hermanos, el pueblo de Israel no tuvo el alcance de ver, Dios es el que está haciendo esto, porque la primera prueba fue en el Mar Rojo. Ahí desde el mero inicio de su salida, se empezaron a enojar con Moisés, ¿verdad? Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí para matarnos? Desde el inicio, esa fue la primera prueba. Pero no vemos que en la primera prueba, ahí en el frente al Mar Rojo, Dios regañara al pueblo. Y Dios dijera, ustedes no, Dios, yo creo que Dios está pensando, bueno, todavía ellos no logran captar que yo estoy en medio de ellos, imagínense. Había una nube que los seguía, ¿no? Una nube que en la noche era una columna de fuego que los separaba entre los egipcios que venían detrás de ellos, y aún así ellos no podían ver que Dios estaba en medio de ellos. Pero Dios solo le dijo, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Así que salieron y cruzaron el Mar Rojo. 3 días después de cruzar el Mar Rojo, después de haber cantado con alegría, Éxodo 15, ¿verdad? Cuando salieron del Mar Rojo cantaron con gozo, pero 3 días después llegan a Mara, es la segunda vez que el Señor los prueba. Pero ahí en Mara, esto está en Éxodo capítulo 15, si quiere ir conmigo, porque miremos algunas cosas rapidito. En Éxodo 15, en el verso número 24. Cuando llegaron a Mara, que no había agua, tenían sed y el agua que encontraron era amarga, no se podía beber. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué vamos a beber? Amén. Pero llama la atención, hermanos, que el Señor otra vez ahí no los regaña. No les dice, ¿y ustedes qué les pasa? ¿Qué culpa tiene Moisés, verdad? No, el Señor es paciente allí y le dice a Moisés, bueno, Moisés, agarra un árbol, ya usted sabe la historia, ¿verdad? Métela en el agua y las aguas se endulzaron, dice el verso 25. O sea que el pueblo murmuraba en la segunda prueba contra Moisés.
Y el Señor solo dice: Moisés, haz esto, para solucionarles su problema. Porque yo quiero, dice el verso 26 al final, que ellos vean que yo soy Jehová, su sanador. El Señor quiere que despertemos y miremos que Él está con nosotros, hermanos. Y no estemos buscando quién tiene la culpa. El pueblo de Israel, desde Éxodo frente al Mar Rojo, bueno, antes, desde cuando estaban las plagas, ¿recuerda usted eso? Cuando a Faraón les puso la carga más dura para hacer ladrillos, desde ahí el pueblo siempre, Moisés era el culpable, Moisés y Aarón, y así se fueron hasta el final, buscando quién tenía la culpa. Y así son muchos cristianos hoy en día, ¿no? Así son muchos cristianos. Cualquier problema, cualquier prueba, alguien tiene la culpa. La tercera prueba, capítulo 16, ahí de Éxodo, dice que tuvieron hambre. Éxodo, capítulo 16, leamos, dice que después de que partieron de Mara, llegaron a Elim, el verso 1, estuvieron ahí 15 días y después salieron. Bueno, mejor leamos el verso 1, dice: a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto, dice, llegaron ahí a Elim. Verso 2, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Otra vez, esta es la tercera vez. ¿Y qué es lo que decían los hijos de Israel? Verso 3, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, los regañó. Vemos cómo aún aquí todavía el Señor está tranquilo, paciente. Y le dice a Moisés, le dice, yo voy a hacer que llueva del cielo pan. Y el pueblo va a salir y va a recoger pan todos los días. Eso va a ser diariamente para que yo los pruebe a ellos si andan en mi ley o no andan en mi ley. Entonces dice en el verso 6, leamos, hermanos. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. O sea, hermanos, mire eso. Para usted y para mí que somos cristianos, es algo que debe estar diariamente. Él es el que me sacó de la tierra del mundo. Él es el que me tiene aquí. Porque si tú no crees que el Señor es el que te ha llevado por todo este camino, entonces, ¿qué, hermano? ¿Sabe por qué estoy con la carga en mi corazón de hablar de esto? Porque muchos cristianos viven ajenos de Dios. Sí, van a la iglesia, leen la Biblia, muchas cosas las hacen ya por religión, por rito, por costumbre, pero lejos están de tener la claridad de que es Dios. Entonces el Señor dice, yo les voy a dar comida y ellos van a saber que soy yo el que los sacó de la tierra de Egipto. Y dice la Biblia aquí, hermanos, que entonces ese día, bueno, leamos mejor, verso 7, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Es lo que Moisés les dice. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, verso 8, Jehová os dará en la tarde carne, en la tarde los va a dar carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha escuchado vuestras murmuraciones. Amén. Lo que me llamaba la atención a mí es esto, que el pueblo murmuraba y el Señor decía, bueno, yo escuché la murmuración, pero les solucionaba, les daba solución al problema que ellos supuestamente tenían, ¿verdad? Querían carne. Bueno, démosle carne, ¿verdad? Pareciera como que no está bien, ¿verdad? Porque es como cuando el niño hace capricho en la tienda. Yo quiero un juguete. Y el papá dice, bueno, démosle el juguete, pues, ¿verdad?
ya oí tu murmuración, ya oí tus gritos, tu berrinche. Aquí está el juguete pues, ¿verdad? Pareciera así, ¿no? El Señor dice, ya escuché sus murmuraciones. El Señor les va a dar carne en la tarde y en la mañana ustedes van a ver el pan que va a caer del cielo. Y así sucedió. En esta ocasión cayeron codornices allí en el campamento y todos comieron carne, estaban bien contentos, ¿verdad? Que Dios les dio carne y en la mañana siguiente cayó por primera vez el maná. También estaban felices. Y así fueron ellos fallando de vez tras vez. La prueba siguiente fue cuando el Señor les había dicho, no guarden para el día siguiente. Cada día va a caer nuevo pan. Ellos guardaron. Al día siguiente estaba engusanado. Otra vez fallaron. Luego la próxima prueba fue que el Señor les había dicho, el sexto día agarren doble pan, porque el séptimo día no va a caer nada, no salgan a buscar. Pero algunos salieron a buscar. Amén. Dice que cuando ellos salieron a buscar al día siguiente, eso está en Éxodo 16, versos 19 y 20, ahí Moisés fue el que se enojó. Imagínense, es lo que dice allí en el Éxodo 16, verso, vamos a ver en el verso 12. El 20, verso 20. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Eso es en la cuarta vez que fallaron. Se enojó con ellos Moisés. ¿Por qué les menciono esto? Porque a mí me llamó la atención que Dios todavía no está mostrándoles enojo. Simplemente está diciendo, bueno, aquí está. Yo quiero que se den cuenta que yo estoy con ellos. ¿Pueden ustedes ver eso, hermanos? El amor con que el Señor está enviando el maná. Bueno, les voy a dar maná para que tengan todos los días pan, que no estén preocupados. Pero Moisés se empezó a molestar con el pueblo. Es lo que dice ahí el verso 20, ¿verdad? Moisés se enojó. Amén. Pero hermanos, siguieron así hasta que llegamos a verso 6, la sexta prueba. Eso fue en Éxodo 17. En Éxodo 17, el pueblo de Israel piden agua. Ahora tienen sed, ¿verdad? Mucho maná y poca agua, ¿no? Entonces les piden agua. Pero hermano, aquí sí el Señor empezó a molestarse con el pueblo de Israel. El Señor empezó a mostrar su descontento. Porque el pueblo ya no era solo que, Moisés, ¿qué pasó? Que no hay pan, ¿verdad? ¿Qué está pasando? No, aquí dice que estaban tan enojados que Moisés le dijo al Señor, Señor, le dijo, es que ya casi que me quieren apedrear. ¿Puedes te imaginar eso, hermano? Este pueblo de Israel ahora tienen sed y están tan enojados que quieren, yo no sé qué cara tenían, pero Moisés estaba asustado y esto es por poquito y me apedrean, ¿verdad? Amén. Eso está aquí en el capítulo 17 de Éxodo. En el verso 4 dice, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? He aquí, de aquí a un poco y me van a apedrear. Amén. Pero aquí fue cuando el Señor le manda a Moisés, bueno, ve con los ancianos y golpea la peña. Moisés golpeó la peña dio agua. Pero hermanos, las demás pruebas, esta fue la prueba número 6, la número 7 fue el becerro de oro, la número 8 fue cuando ellos volvieron a pedir carne, y la 9, la 8 se quejaron y en la 9, la prueba número 9, eso está en Números capítulo 11. Esto es lo que ustedes tal vez recuerdan cuando ellos piden carne por segunda vez en Números 11 y el Señor les envía carne, pero dice la Biblia, aquí ya fue muy diferente, que cuando mordieron la carne, lo que dice ahí es que todavía no habían masticado y el Señor envió una plaga
y empezaron a morirse por la plaga como moscas. Hermano, era un virus peor que el COVID, ¿verdad? Porque caían así, no era de 2 días, un día, no, caían como moscas, como que echaran desinfectante al matar moscas. Era una plaga horrible. Empezaron a morir muchos, el Señor mostrándoles su enojo. Tal manera lo dice así en esta prueba de cuando pidieron carne en Números 11, dice que la ira del Señor se encendió en gran manera. Amén. Y por último, la última prueba fue en Cades Barnea, cuando regresaron los 12 espías y le derritieron el corazón a todo el pueblo diciéndole: no, son gigantes, vamos a morir. Y todo el pueblo se olvidó de que Jehová caminaba con ellos. Todo el pueblo se olvidó que era el Señor el que los había sacado de la tierra de Egipto. Todo el pueblo se olvidó que el Señor era el que les daba pan todos los días. Se olvidaron de todo eso. Hermano, entonces apliquémoslo para nuestro día, para nosotros hoy. Lo que estoy tratando de expresar, hermanos, es que con el motivo de que el Espíritu Santo hoy nos permita ver el amor de nuestro Padre, cómo nos sacó del mundo y Él quiere llevarnos a la meta, pero tenemos que cruzar un desierto, igual que Israel, un lugar, un camino que no conocemos, donde vamos a encontrar dificultades, vamos a encontrar obstáculos, vamos a enfrentar enemigos, pero el Señor quiere que nosotros no perdamos de vista que Él camina con nosotros. Amén. Que reconozcamos que ni siquiera hubiéramos salido de Egipto si no es por Él. Y nunca vamos a cruzar este desierto si no es con Él. Amén. Entonces, hermanos, si Dios con nosotros, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Quién contra nosotros? ¿Qué? Es un mensaje tan fácil de oír, pero tan difícil de vivir. Porque en el momento que aparecen los gigantes, se nos borra que Dios está con nosotros. Hoy al iniciar el servicio, el hermano Joe leyó en Josué, ¿verdad? Cuando ellos ya cruzan el río Jordán, después de 40 años, y van a entrar a la tierra, y el Señor le dice a Josué: sé fuerte, esfuérzate, sé valiente, que donde quiera que vayas, que dijo lo que leyó hermano yo estaré contigo. Es que esa es la clave, ¿no? No estaba mandando a Josué y al pueblo a que fueran a pelear sin ese ingrediente tan importante. Yo estaré contigo, hermano, y es lo que el Señor nos dice a nosotros, y es lo que nosotros no debemos perder de vista. Debe estar muy claro, Él está con nosotros, hermanos. Podemos alcanzar en esta tarde a imaginar cómo hubiera sido el viaje de Israel por el desierto si ellos hubieran esperado en el Señor. Si cuando venían pruebas, fuera hambre, fuera sed, fueran enemigos, ellos hubieran esperado en el Señor en vez de poner sus ojos en Moisés y culpar a Moisés, hubieran dicho: Señor, estamos esperando en ti. Como Job, ¿no? Señor, aunque tú me mates, yo en ti voy a esperar. Yo voy a confiar en ti hasta el último momento. Otra cosa hubiera sido ese viaje por el desierto, ¿no? El Señor les hubiera dado más que codornices, más que maná, hermanos. Pero ellos fallaron a esa prueba, fallaron a ese entendimiento. Y hermanos, usted y yo necesitamos caminar con esa claridad. Él es fiel y Él cumple su palabra. Amén. Quiero leer algunos versos y dígame usted si el Señor ha fallado a esas palabras que voy a leer.
Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Él está aquí en esta tarde en medio de nosotros, hermanos. Aquí está. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor está comprometiéndose diciendo eso, hermanos. Hermanos, son números grandes de cristianos que por una prueba, que por una injusticia, que por alguien que no los saludó, que por alguna necesidad económica, abandonan el camino. Se molestan con Dios o con sus líderes, o con el evangelio, o con la iglesia. No, yo ya no vuelvo a poner un pie allí, yo ya mejor estaba antes en el mundo, etcétera. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Sí, el Señor está hablando de eso. Luego dice, Juan 14, verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, dice. Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero mire, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cristo cumplió esa promesa o no? ¿Cuántos tenemos al Espíritu de Dios con nosotros, hermanos? El Consolador está con nosotros. Voy a estar con ustedes. Juan 14:25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. ¿El Señor ha estado con nosotros o no, hermanos? En realidad este Dios maravilloso que nos conoce desde antes ha estado con nosotros aún cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Amén. Amén. Muchas veces, muchas cosas han sucedido en mi vida donde yo digo, el Señor está conmigo. Una vez, yo recuerdo una prueba, hermanos, cuando el Señor camina y estamos con Él y Dios está con nosotros, no nos damos cuenta. Pero si tú eres fiel y tú quieres hacer su voluntad, no te das cuenta, pero tu carro no se arruina, tu lavadora tampoco, ni tu refrigerador. Todo camina bien y uno no se da cuenta. Y un día me di cuenta porque estábamos platicando, eso fue hace años, platicando con unos hermanos de la iglesia donde asistía. Estaban hablando de carros y yo tenía un Toyota en ese tiempo. Y yo les dije, Toyota, eso sí es bueno, eso no falla, es Toyota. Yo sé que hay gente que da su vida por los Toyotas, ¿verdad? No, yo les dije eso, ¿verdad? Como lo que yo tenía era Toyota. Y no me fallaba, pues. Hermanos, qué increíble. En cuestión de poquito tiempo, no me recuerdo si por cuestión de días, iba en el freeway y el Toyota se fundió el motor. Se fundió, se arruinó. Tuvieron que hacerle overhaul. Pero yo entendí, no era Toyota, es el Señor. Cuando Él está contigo, hermano, dice la Biblia, ¿verdad? Tus ovejas van a dar a luz más ovejitas, no van a perder sus crías.
Va a haber fruto. El Señor está allí y todo. Necesitamos, dice la Biblia, reconoce al Señor en todos tus caminos, que Él está contigo siempre. Entonces, ¿de quién temeré? Eso es lo importante, hermanos, en esta tarde. Amén. Para poder esperar con quietud en medio de la tormenta. Qué bueno es el Señor, hermanos. Amén. Pero el propósito entonces en esta tarde para nosotros es que entendamos que Él está con nosotros, hermanos. El Señor está aquí en medio nuestro. Es una realidad, hermanos. Abramos, que el Señor permita que nuestros ojos espirituales sean abiertos, como el criado de Eliseo. Cuando los enemigos llegaron a Samaria, ese criado estaba pálido, blanco, y le fue a decir a Eliseo: ¿qué vamos a hacer? Ahí está el enemigo. Eliseo está calmado. Eso es el propósito de lo que estamos tratando de meditar ahorita. De que cuando venga la prueba difícil, y dicho sea de paso, ya estamos en la prueba, estemos como Eliseo, calmados. Eliseo se le queda viendo a su criado, que estaba blanco como un papel, y temblando. Le dice: Señor, haz que abre los ojos para que él vea. Y cuando los ojos de Giesi, ¿verdad?, su criado, fueron abiertos, él vio que alrededor de ellos habían ángeles con carros de fuego, y que eran muchísimo más cantidad que el ejército que estaba rodeando Samaria del enemigo, que el ejército enemigo. Amén. Así es, hermanos, ¿o no? Para que cuando enfrentemos, ya sea horno, ya sea foso de leones como Daniel, ¿verdad?, que cuando tengamos que enfrentar, hermanos, hambre o sed o una injusticia, cuando venga a nuestra vida la traición de alguien querido, de alguien muy allegado, como Judas traicionó a Jesús, cuando venga y nos alcance una tragedia, podamos ver que es el Señor probándonos. Yo creo que muchas veces lo hemos escuchado eso nosotros, que si el Señor no nos prueba de esa manera, hermano, nos olvidamos de Dios. Amén. Por eso David le dijo al Señor: Señor, no me des riquezas para que no me olvide de ti. Porque David sabía que si su camino iba a ser solo de bonanza y de pétalos de rosa, él iba a olvidarse de Dios. Demos gracias a Dios por las pruebas. Hermanos, lo que estamos por vivir en este año, lo que resta de este año y el próximo año, porque eso no se va a solucionar fácilmente, hermanos. Una comentarista dijo: la tercera guerra mundial ya empezó, dijo ella, ¿verdad? Y no sé si ya empezó en realidad o no, pero hermano, las tensiones de China con Taiwán, Rusia unido a China, el gobierno que tenemos aquí hoy y lo que estamos viviendo todo lo que ha sucedido a raíz de un virus que se previene y se cura fácilmente con una medicina tan barata, ¿verdad?, como hemos oído de la ivermectina, ¿no? Pero lo han hecho enorme todo, hasta el día, ahora, hermanos, en el puerto, ¿verdad? ¿Cuántos leyeron la noticia que en el puerto aquí en Long Beach, en la playa, así en el mar, había un número grandísimo,
como nunca, de barcos parados ahí llenos de containers con mercadería y no pueden bajarlos. Parece, no sé ni qué relajos en realidad hay en el puerto. No va a haber, y ya hay falta de repuestos para tractores. ¿Puedes imaginar? Que las fincas y los que proveen alimento aquí en el país no puedan trabajar, que ya no haya trigo, no haya pan. Las cosas se van a poner pero muy difíciles, hermanos. Amén. Pongámonos de pie. Yo quiero que pensemos para terminar esta tarde en 3 alabanzas. Una, esta alabanza que hemos oído: tu vasija en las manos del alfarero se echó a perder. Hemos cantado ese coro, hermanos. Ahí dice, en ese coro: nada puedo ofrecerte, Señor, más que un vaso vacío que tu mano tierna quebró. Cuando sabemos que el Señor es el que está con nosotros, que Él es el que nos sacó del mundo, que Él es el que nos va a llevar, que Él ha prometido nunca abandonarnos, no nos va a dejar huérfanos, su Espíritu Santo iba a estar siempre con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. Podemos ver cuando hay pruebas y estamos quebrados, saber que no fue mi esposa, no fue mi esposo, no fue el vecino, no fue Moisés. Tu mano tierna fue el que me quebró. Señor, heme aquí. ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo? ¿Cuál es tu plan para mi vida? Mi vida está en tus manos, Señor. Yo confío en ti. Otro canto dice: en el día del mal tú me esconderás, me cubrirás con tus alas, escóndeme de este turbión. Ya estamos en el día malo. Este coro dice: en el día del mal tú me esconderás. Pero ya estamos viviendo un día malo, hermanos. Yo no sé si usted lo puede ver o no. Tal vez todavía tenemos comida en el refrigerador, ¿no? Pero es muy probable que en cuestión de un medio año tal vez, porque ya estamos viéndolo, ya están racionando ciertas cosas en las tiendas. Pero así empieza y después van a racionar la carne, van a racionar la leche, van a racionar eso. Que ya no puedes llevar solo 1 litro de leche a la semana. ¿Qué vas a hacer cuando no le alcanza 1 galón diario a tu vaquita que tienes en la casa, verdad? A tu chivito. ¿Qué vas a hacer? Solamente aquellos que saben que el Señor está con ellos, saben que en el día del mal solo habrá refugio en Él. Él nos va a proteger. Él nos va a sacar adelante, hermanos. La última alabanza que hemos cantado también muchas veces es: tu presencia es mi necesidad. Tu presencia es mi necesidad. Ese coro dice, hablando del horno de fuego, que pueda ver al Hijo de Dios que está a mi lado. Amén. Hermanos, ellos ya se dieron cuenta que pueden cerrar las iglesias. Hablando de el enemigo, ¿no? Ya saben ellos que las pueden cerrar. Y tendrán sus métodos, tienen sus planes. Pero si llega eso a suceder, este mensaje es para que donde quiera que estemos, quizás solitos, o quizás nuestra familia solitos en algún lugar, quizás huyendo, no sabemos, escondiéndonos tal vez. Cosas vienen, hermanos, pero que cuando vengan podamos decir que el Señor está a mi lado, que pueda ver que el Hijo de Dios está a mi lado. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Amén. Y que podamos cruzar este desierto, hermanos, y terminar este desierto y llegar al otro lado del desierto, al salir
Como dice Cantares 8:5, recostados en nuestro amado, recostados en aquel con quien caminamos todo el camino, en medio de las pruebas, cuando había hambre, cuando había necesidades, yo corrí a mi Señor. En esta tarde, con los ojos cerrados, hermanos, mi carga es para aquel que en este momento me está escuchando y que igual que otros estás pasando pruebas que no entiendes por qué a ti te tuvo que pasar eso, pero has estado buscando quién tiene la culpa, quién tuvo la culpa, por qué me está pasando eso. La amargura está acabándote. Quizás hasta has murmurado en tu corazón contra Dios, contra el Evangelio, contra la palabra de Dios. Pero el Señor hoy te dice, quiero que te des cuenta que yo estoy caminando contigo, que yo estoy contigo y yo estoy aquí para que corras a mí. Ven a mí. Hermanos, en esta tarde entonces, bueno, para todos es la invitación de que reconozcamos que Él está con nosotros, pero principalmente quiero que en tu corazón hoy, si las pruebas te han hecho murmurar, te han hecho perder el gozo, te han hecho tal vez enojarte con Dios, tal vez pensar, ¿de qué me ha servido ser cristiano? ¿De qué me ha servido estar en la iglesia por tantos años? Es como Israel, ¿acaso no había sepulcros en Egipto? Mejor nunca hubiera salido de Egipto. Si tú estás pensando así, yo te invito hoy que te arrepientas, levanta tus manos y dile, Señor, perdóname. Señor, mira las manos que se levantan, por favor. Oh Señor, oramos a ti en esta tarde como Eliseo oró por su criado. Señor, haz el mismo milagro en esta tarde sobre nuestras vidas, principalmente los que levantan sus manos hoy. Que veamos que tú estás con nosotros, Señor. Y que más son los que están con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú caminas con tu pueblo y has dejado, Señor, tu Espíritu Santo con nosotros para siempre. Oh, gracias, Señor, gracias.